cosa que hacíamos hace 20 años en el siglo pasado, que estaban al día con la medicina al momento, hoy día no se pueden hacer. Se enferma y no hay medicamento, no tiene el dinero o no consigue el antibiótico para comprarlo. A veces hemos tenido que usar antibióticos que no son los ideales para ese paciente para medio tratar de solventar una infección. Los hospitales están con un atraso terrible, entonces hay que mejorar la infraestructura, mejorar los equipos, mejorar la cantidad de camas y, por supuesto, como corolario de esto, mejorar los sueldos del personal de salud. Que muchas madres venezolanas están acudiendo a Colombia o a Brasil para ir a parir. La década finales de los 90 empezó un deterioro progresivo que se ha acrecentado en estos 20 años de gobierno y específicamente en los últimos 5 años. A veces cuando voy con mi mami al doctor, lo veo muy triste porque no me pudieron recibir. Hay un área que es muy crítica, que es el área de atención materno-infantil. Si se quiere, es el área más sensible de todo el sector. Cosa que hacíamos hace 20 años en el siglo pasado, que estaban al día con la medicina al momento, hoy día no se pueden hacer. Y eso nos indica un crecimiento muy importante del número de muertes maternas ocurridas en relación con el año anterior. Testimonios de las personas también nos están reflejando muchas dificultades a la hora de tener un parto de calidad y unos cuidados de embarazo adecuados para llegar al nacimiento adecuado de los niños. En los últimos años ha empeorado debido a, bueno, como muchos sabemos, ya la situación de que no se consiguen alimentos, no se consiguen medicamentos. Esto hace que haya una situación de desnutrición, tanto en la madre y si está embarazada, como en el futuro, el producto. Basta solamente ver que muchas madres venezolanas están acudiendo a Colombia o a Brasil para ir a parir, a dar a luz en esos países. Y nos está reflejando la parte humana del problema. Venezolanos que para nacer tienen que nacer más allá de la frontera. El problema comienza desde el momento en que un paciente se enferma, un niño en este caso, se enferma y no hay medicamento, no tiene el dinero o no consigue el antibiótico para comprarlo. Estamos tratando enfermedades o patologías no con la primera elección de tratamiento, estamos usando una segunda, una tercera o hasta una cuarta línea de tratamiento, que no es lo ideal, pero que es lo que está a nuestro alcance. Muchas veces tenemos que entregar informes médicos para que los pacientes vayan a otros centros a adquirir el medicamento que requerimos, o inclusive en la gran mayoría de los casos son adquiridos por los padres de forma privada, pues. Entonces no tenemos antibióticos, los antibióticos ideales. A veces hemos tenido que usar antibióticos que no son los ideales para ese paciente para medio tratar de solventar una infección,
pero hay ocasiones en las cuales hay que hablar con el familiar y decirle que necesita comprarlo, aunque tengamos prohibido mandar a comprar los pacientes. La realidad es que muchas veces el paciente o el familiar tiene que conseguirlo porque no tenemos. Cuando lo puede conseguir y lamentablemente el medicamento no le favorece, pues tiene que llegar a un hospital, cosa que en este momento es bastante difícil. Aquí en la maternidad Concepción Palacio, hace como un mes, renunció la mitad de los pocos anestesiólogos que ya teníamos. En cuanto al tema de infraestructura, bueno, particularmente el Hospital Universitario de Caracas, que es un centro, si se quiere, histórico, ¿no? La infraestructura está en muy malas condiciones. Aquí hemos tenido que cerrar salas. Los hospitales están con un atraso terrible, entonces hay que mejorar la infraestructura, mejorar los equipos, mejorar la cantidad de camas y, por supuesto, como corolario de esto, mejorar los sueldos del personal de salud, porque son tan bajos que la gente emigra a la parte privada o se está yendo del país. Por eso la ausencia de 24.000 médicos en Venezuela. En cuanto a los servicios básicos, si se quiere, el tema del agua es muy difícil. Nosotros estamos en un piso 9. Sabemos que la distribución de agua acá en Caracas en los últimos meses ha sido muy deficiente. Y eso no es solo para el lavado de manos, que es un tema básico y un tema esencial para el personal de salud. Si no te lavas las manos, no puedes garantizarle al personal que atiende que estás haciendo o estás empleando las formas de asepsia y antisepsia más adecuadas. Te lo voy a explicar de esta manera. Esto es una terapia que fue reconstruida para 11 cupos. 11 cupos. Estoy hablando de 11 cupos para 11 pacientes. Actualmente tenemos 3. Y nunca llegamos a manejar los 11 pacientes. Lo máximo que llegamos a manejar fueron 5 pacientes. Y eso se debe, pues, indudablemente a la falta de personal, médico, enfermería, a la falta de servicios, a la falta de insumos, a la falta de recursos. Y así como este servicio, pues muchos servicios, bueno, muchos no, casi todos los servicios en este hospital. Las cunas también, algunas no están en excelente estado, los colchones, los niños tienen que dormir en colchones que no son los más, no tienen las medidas de confort para un paciente, sobre todo un paciente hospitalizado que requiere estar con las mejores medidas que se puedan brindar. Y cuando finalmente pueden llegar a un hospital, pues se encuentran con toda esta serie de deficiencias, falta de insumos, de recursos, y bueno, que al final todo suma, todo va y eso sí realmente contribuye y favorece pues, un desenlace fatal en el caso de estos pacientes. Una solución es, primero, que aunque no es la solución, por lo menos parcialmente, abrir un canal humanitario para que entre comida y medicamentos, que son los dos grandes problemas que están, entre otros, pero en cuanto a salud, que están afectando a la población venezolana. Pero no hemos contado la cantidad de enfermeras que se han ido, bioanalistas, odontólogos, todo lo que son equipos de salud, están buscando mejores opciones y seguridad social en otros países. Y eso trae un grave problema, que estamos dejando una población parcialmente desasistida, no estamos teniendo generación de relevo para cuando los viejitos nos muramos o ya nos jubilemos. Y segundo, le estamos poniendo en bandeja de plata personal de alta calificación a los países hermanos que afortunadamente nos han recibido sin invertir ni un peso o ni un dólar en la educación de este personal altamente calificado. Entonces este era el único que sí está disponible, los demás están full. Entonces este es accesible, entre comillas. Los lunes nada más.
Ah, los lunes. Los otros días no. El lunes nada más emergencia. A los lunes pueden atender la que es cesárea, pues, porque está el anestesiólogo todo el día. Pero ya no viene más, él viene nada más los lunes. Y todo lo demás, todas las que lleguen dando a luz, aquí. Que es ya Emergencia. por parto, ¿no? Ajá. Se van a dar algo normal. Qué chivo, lo hubieran podido atender ese mismo día, ¿no? O sea, hacer la Pero no, cesárea. como era cesárea, no había anestesiólogo, entonces había que esperar. Si te aguantas de aquí al lunes, te viene el lunes temprano. Bien. Oye, ese anestesiólogo entonces debería venir todos los días, o por lo menos, no sé.